Bienvenidos a la cuarta videoclase de la asignatura de urgencias para pregrado por parte de la Universidad de Guadalajara. Nuevamente me presento, soy el doctor Ramón Iván de Dios Pérez, soy médico adscrito al Hospital Valentín Gómez Farías, al Departamento de Urgencias. También soy médico adscrito al Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente como jefe de departamento. Tengo maestría en gestión de servicios de salud y soy profesor adjunto a la especialidad de urgencias del Hospital Valentín Gómez Farías. En esta ocasión vamos a hablar acerca de choque cardiogénico. Ya tuvimos la oportunidad de platicar acerca de lo que viene siendo el infarto agudo del miocardio. Esta vez la clase será un poquito más dinámica, un poquito más rápida, porque vamos a ver un poco más acerca de la consecuencia del paciente que tiene un infarto agudo del miocardio y cómo esto podemos tratar de apoyar a este tipo de pacientes, sobre todo porque es una patología muy compleja, sobre todo porque la parte importante de esto es poder detectar a tiempo, poder detectar de manera temprana al paciente con choque cardiogénico. Entonces, pues sin mucho preámbulo, vamos a tratar de empezar la presentación, en donde vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues me refiero a que en el contexto histórico de la patología, ¿qué hay acerca del paciente con choque cardiogénico? Bueno, pues primero que nada, hablando ya acerca de choque cardiogénico, pues es una patología con una alta tasa de mortalidad. Y eso es la parte preocupante. Eso es lo que tenemos que empezar nosotros a ver con este tipo de pacientes, pues a tratar con estos pacientes, cómo es que los vamos a ver. Primero, saber que tiene una alta tasa de mortalidad. Estamos hablando de que el 84% de los pacientes con choque cardiogénico van a fallecer. Van a fallecer. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de personas que van a tener como consecuencia de esta enfermedad muerte. Y ese 16% que sobreviva tendrá secuelas muy graves, una falla cardíaca que va a tener este paciente y lo va a tener con una gran cantidad de discapacidad. Entonces, por eso es tan importante dar un manejo rápido de estos pacientes, primero, pues para la sobrevida, para tratar de que el paciente tenga una supervivencia, y dos, para tratar de delimitar el daño. Vamos a hablar un poquito ya de historia. Este señor que ven aquí en la foto, pues es el doctor Harrison, este médico que es muy conocido, muy famoso por el libro, dos ladrillos enormes que tenemos ahí en casa, que es el libro de Harrison, de medicina interna. Este señor, bueno, propone desde 1940, más o menos, poder clasificar el estado de choque. Como recuerdan, nosotros ya hablamos del estado de choque hipovolémico y hemos definido el estado de choque hipovolémico como un estado de hipoperfusión tisular. Bueno, pues básicamente en ese mismo orden de ideas también había que clasificarlo de acuerdo a su etiología, y en este caso lo hizo con choque cardiogénico, hipovolémico, vasogénico y neurogénico, que de hecho no estaba tan perdido. De hecho es muy parecido a lo que actualmente tenemos, que sigue siendo cardiogénico, sigue siendo hipovolémico. Ahora el vasogénico es el redistributivo, que incluye el choque séptico y el choque anafiláctico. Tenemos el obstructivo, que por ahí pues le faltó al doctor Harrison, y el neurogénico. O sea, en realidad pues prácticamente el señor ya tenía la idea correcta de cuál era la clasificación del estado de choque, ¿no? ¿Y de dónde sale eso de cardiogénico? Bueno, pues más o menos para 1934, por primera vez el doctor Fishberg describe el comportamiento de un hemodinámico de un paciente que tuvo un infarto agudo al miocardio y desarrolla una insuficiencia cardíaca por una estenosis, tenía una estenosis mitral. Entonces, el paciente presenta cambios hemodinámicos mucho más severos, y a partir de ahí se empieza con la definición del choque cardiogénico. Obviamente ha cambiado a través de los años y ha cambiado muchísimo. Como podemos ver, hasta 1955 se propone por Binder una definición donde decía que el paciente tenía que tener por lo menos una presión sistólica menor de 80 milímetros de mercurio por más de 30 minutos y una frecuencia cardíaca de 110. Además, obviamente, de tener datos de colapso circulatorio que son manifestados por alteración del estado de alerta, la cianosis, ¿sí?, sudorosa, fría y oliguria. O sea, los datos de un paciente en estado de choque o un paciente con hipoperfusión tisular. Entonces, en este caso, el tratamiento de estos pacientes en los años 50 era, pues obviamente, de los años 50, y tenían oxígeno, que
me parece que pues, ahí vamos bien todos, ¿no? La oxigenación era una medida terapéutica que podría considerarse adecuada, pero también, por ejemplo, flebotomía, o sea, le sacaban sangre a un paciente con hipoperfusión tisular que tenía un mal acarreo de oxígeno, y pues encima le quitas la sangre, así que imagínate qué tipo de terapia médica era esa, pero pues era lo que se recomendaba, ¿no? En aquel entonces. Morfina, vapor de alcohol etílico, no me pregunten por qué, porque no tengo la menor idea, ni cómo se daba, ni para qué servía o cómo lo hacían, no lo sé. Digitalicos, quinidina, cortisol, y pues luego sangre, o sea, primero le saco la sangre y ahora le pongo sangre, ¿no? Pero bueno, finalmente era parte de esta terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría de los casos se trataba de esa manera. Evidentemente, a partir del tiempo ha cambiado. Actualmente la definición que ya nos da la American Heart para nosotros poder definir o hacer el diagnóstico de choque cardiogénico es que un paciente tenga un estado de hipoperfusión tisular, o sea, la definición de choque, claro está, manifestado por hipotensión con una tensión arterial sistólica menor de 90, ¿sí? Ahí ya cambia completamente la cosa, cambia completamente el contexto, menor de 90 milímetros de mercurio. Y un índice cardíaco que sea menor de 1.8 litros por minuto por metro de superficie corporal, si no tiene apoyo de aminas, o sea, como pueden ser norepinefrina o puede ser dopamina, o más bien un índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal con soporte de aminas. O sea, este paciente sí tiene soporte de aminas y su índice cardíaco es menor de 2.2 litros. Entonces, esto obviamente si está usualmente con una presión en cuña de más de 18 milímetros de mercurio, esto se toma con un catéter de Swan-Ganz en terapias intensivas, un catéter que de hecho ya está muy en desuso, pero lo del índice cardíaco sí es importante. Primero que nada, no se espanten, no les voy a preguntar en el examen nada de índice cardíaco, pero sí es importante que lo conozcan y que es importante que sepan de dónde sale. Y este índice cardíaco, ¿sí? Sale precisamente del Dr. Fick, y él lo que nos hace es esta fórmula, que es una fórmula bastante compleja que hacemos en los departamentos de urgencias y en las terapias intensivas para poder calcular el índice cardíaco de un paciente. No está como muy padre porque, si se dan cuenta, el índice cardíaco es igual al resultado de 135 por la superficie corporal total de un paciente entre el resultado de 13 por la hemoglobina multiplicado por el resultado de la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno multiplicado por 100. Y la superficie corporal se saca con la talla en centímetros por el peso en kilos entre 3.600 y a eso se le saca la raíz cuadrada. No pude ponerle el símbolo de raíz cuadrada ahí a la fórmula, pero bueno, aquí iría un símbolo de raíz cuadrada encima de todo esto. Entonces, y esto pues entre paréntesis, ¿no? Terminar primero la operación y al final sacar la raíz cuadrada. Es una fórmula un poquito engorrosa, sí, un poquito tardará mucho, porque para eso necesito una gasometría arterial y una gasometría venosa y tener los resultados de la saturación venosa de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno. Entonces, sí, también necesito una biometría hemática porque necesito la hemoglobina y necesito pues los datos confiables de talla y peso del paciente. Entonces, esto sí es un poquito complicado. Esto nos va a recordar un poco lo que ya hemos visto, lo que en alguna vez nos contaron en las clases de fisiología o de cardiología muy al inicio de la carrera, o incluso hasta lo vimos en televisión, qué sé yo, donde te decían que normalmente en el ser humano está circulando alrededor de 5 litros por minuto, nuestra sangre pasa por nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es lo que nos decían habitualmente y efectivamente. Pero bueno, si ahora lo traducimos de una manera lógica y ahora sí médica, nos damos cuenta que estamos hablando de entre 4.3 y 6.1 litros por minuto por metro de superficie corporal y que no es lo mismo, por ejemplo, una persona como yo, que mido 1,86 y peso 80 kilos, que una persona que mida exactamente lo mismo que yo, pero que pese a lo mejor 120 o 150 kilos, o sea, tendrá una superficie corporal mayor, o una persona que a lo mejor mida 1,40 y que pese a lo mejor 35 kilos. Cada uno es diferente. Y pues, el cuerpo, el corazón tendrá que bombear la sangre más o menos a esta misma cantidad. O sea, donde te está diciendo de 4.3 litros a 6.1. Entonces, me permito regresar a la diapositiva anterior donde nos damos cuenta que
cuando hablamos de una disminución tan importante del índice cardíaco, donde este paciente o esta persona está con 1.8 en lugar de tener 4.3, pues en realidad está muy disminuido de su índice cardíaco, ¿no? Está prácticamente por la mitad o menos de la mitad. Entonces, esto es la parte lógica de qué es lo que está pasando en un paciente con choque cardiogénico. Tiene una disminución de su índice cardíaco, una disminución del flujo de sangre por minuto por metro de superficie corporal, derivado de qué? De un problema cardíaco, un problema de la bomba. Dijimos que el gasto cardíaco dependía de 3 cosas. Depende, 1, de la bomba, depende, 2, del volumen y depende 3 de las resistencias vasculares periféricas. En este caso, pues podemos tener bien de volumen, podemos tener bien de resistencias vasculares o no también, pero lo que sí es que la bomba está fallando. Y si la bomba está fallando, pues prácticamente hay un colapso circulatorio de manera total. En esto, entonces, tenemos que saber que realmente por causa de infarto, podríamos decir que no es tanto. Si ven aquí, nos está diciendo que tiene una incidencia de 7% después de un infarto. Ustedes dirán, pues 7% no es tanto realmente, y efectivamente podríamos decir, ajá, no es tanto, pero 7% de un montón, 7% de la patología que más mata personas en el mundo, pues estamos hablando que es una cantidad brutal de personas. Tanto así que estamos hablando que en Estados Unidos van de 40,000 a 50,000 casos por año. Por año, 40,000 a 50,000 personas en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, van a tener choque cardiogénico. Y si estamos hablando que el 84% se muere, es una cantidad brutal de personas que fallecen derivados de una patología como esta. Y obviamente tendremos que saber cuáles son las causas. La más obvia quizá, la que estamos mencionando, es el choque cardiogénico por infarto agudo del miocardio. ¿Y qué pasa cuando se infarta? ¿Nomás es por el infarto? Bueno, sí un poquito, pero más que nada es por la lesión, por la necrosis, por el daño al tejido cardíaco. Entonces, ese tejido cardíaco queda muerto y ya no funcional, ya no hay movilidad, es una zona eléctricamente inactiva y mecánicamente inactiva también, una zona de acinesia, es tejido muerto, es tejido que ya no presenta movilidad y por lo tanto va a afectar directamente sobre la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo o también puede tener afección del lado derecho, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, si hablamos del infarto, pues el paciente puede causarle una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Por ruptura de los músculos papilares, pero no solo mitral, también aórtica o cualquier otra válvula que pueda llegar a romperse. Es más frecuente la mitral, pero sí podemos hablar de que hay insuficiencias valvulares que van a llevar a este paciente de un infarto a una insuficiencia cardíaca aguda severa que lo lleve a un choque cardiogénico. La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo por adelgazamiento y por la necrosis del tejido, la disección de las arterias coronarias, obviamente, y el taponamiento cardíaco, del cual vamos a tener una plática en la siguiente sesión. ¿Y qué pasa? También puede ser no necesariamente por infarto, y la respuesta es sí. También por situaciones no relacionadas con infarto, como pueden ser las miocarditis, ¿sí? La miocardiopatía dilatada, vean esta placa con un corazonzote enorme. El paciente con miocardiopatía hipertrófica, el paciente que tiene una cardiopatía restrictiva, choque séptico. Entonces me van a decir, ¿pero cómo choque séptico? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la clasificación universal de infarto? Y había infarto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4A, tipo 4B y tipo 5. Bueno, recuerden que el tipo 2 es precisamente por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Entonces, un paciente que está en estado de choque séptico por algún cuadro infeccioso como una neumonía, una infección de vías urinarias, una sepsis abdominal, lo que ustedes quieran. Si este paciente, recuerden que tenemos una población que no es como que no tenga nada, ¿sí? Vamos, las personas que llegan con problemas pulmonares, que llegan con problemas respiratorios, nos vamos a dar cuenta que estos pacientes pueden llegar a tener insuficiencia mitral, o pueden tener a lo mejor ya cardiopatía isquémica previa, o son diabéticos, o son hipertensos de muchos años,
o pacientes hepatópatas, qué sé yo. O sea, los pacientes que te llegan a las salas de urgencias no te llegan sin tener nada de patologías. Es muy raro, sí pasa, pero es muy raro que lleguen sin ser fumadores, sin ser personas que toman, sin ser personas, o sea, es extremadamente, extremadamente raro este tipo de pacientes con patologías que puedan estar normales, ¿no? Entonces, normalmente si un paciente llega y tiene sepsis, pero el paciente ya tenía cardiopatía isquémica, a lo mejor no diagnosticada, va a tener una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno y esto va a llevar como consecuencia a que el paciente tenga un infarto tipo 2 y ocasione también un choque cardiogénico. A lo mejor ya estaba en choque séptico y ahora es un choque mixto, tanto cardiogénico como séptico. Y de choque séptico vamos a hablar más adelante en un par de clases más. El paciente con trauma, pues también un choque mixto, puede ser hipovolémico y también cardiogénico. También, ¿por qué? Porque tienes una disminución de la cantidad de sangre, por lo tanto una disminución de la cantidad de hemoglobina, por lo tanto una disminución de la cantidad de oxígeno a los tejidos en un paciente que a lo mejor ya tiene hipertensión, diabetes o alguna enfermedad cardíaca previa. Y la endocarditis infecciosa, que también, pues los pacientes con endocarditis pueden tener afección directamente a la válvula y esa insuficiencia valvular llevar a estos pacientes a una falla cardíaca aguda, a un choque cardiogénico y se finí. Entonces, bueno, cuando hablamos de la fisiopatología, ya ahorita lo comentamos muy brevemente, pues puede ser por la insuficiencia cardíaca descompensada, la ruptura del septum, de los músculos papilares que sostienen las válvulas del corazón, y que la más común, y digo la más común, suele ser la falla de ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la perfusión coronaria. Recuerden que las arterias coronarias salen del ventrículo izquierdo, o sea, sale el ventrículo izquierdo, sale a nivel, ahí es la válvula aórtica, ¿sí? Y a partir de ahí salen las arterias coronarias que nutren al mismo corazón. Entonces, cuando hay una disminución de la perfusión coronaria porque el mismo ventrículo izquierdo no puede bombear bien la sangre, pues entonces va a disminuir más la perfusión de las arterias coronarias y por lo tanto va a dañar más el ventrículo, lo cual va a comprometer más la circulación y va a caer nuevamente en un círculo vicioso, lo que va a llevar también a nivel de los tejidos una disminución de la perfusión tisular. Entonces, pues, todo esto va a ocurrir de manera sistémica. Ahora bien, que esta falla cardíaca va a aumentar los niveles de catecolaminas. Sí, recuerden que cuando hablamos de que el cuerpo va a tratar de compensar de una u otra manera, lo que va a hacer es que van a tratar de aumentar la contractilidad cardíaca, y generar la vasoconstricción, pero al haber vasoconstricción hay mayor resistencia de manera distal, lo que aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Un oxígeno del cual no disponemos, un oxígeno que ya no tiene el corazón. Y entonces se perpetúa un ciclo de falta de oxigenación y mayor daño miocárdico, lo cual va a dar como consecuencia la liberación de sustancias cardiotóxicas y va a liberar superóxido, etcétera. Todo lo que vimos en parte de choque hipovolémico, pues más o menos pasa aquí, pero de una fisiopatología distinta, con una patología muy similar. Y bueno, pues también puede ser ventrículo derecho, porque a lo mejor el infarto es un infarto inferior y como ya lo vimos en la clase de infarto, el infarto inferior es causado por afección de lo que viene siendo la arteria coronaria del lado derecho. Esta arteria coronaria cubre todo lo que viene siendo el ventrículo derecho y hay que hacer dos diferenciaciones muy importantes. Hay que recordar que anatómicamente el corazón tiene dos cavidades ventriculares. Estas cavidades ventriculares lo que van a tener es, vamos a tratar de hacer un dibujo, a ver si ya estoy tratando de practicar un poquito, espero que mis habilidades de dibujo estén un poco más decentes con esto. Recordar que yo, por ejemplo, tengo un corazón aquí y tengo lo que es el ventrículo derecho y tengo lo que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho generalmente es mucho más grande y sus paredes son más delgadas, entonces debería ser más o menos así, perdón. ¿Sí?
tenemos una pared más delgada. Y una cavidad significativamente más grande que el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho maneja volúmenes, ¿sí? Mientras que el ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa y este maneja presiones. Hay que recordar que la presión de salida del ventrículo izquierdo es de 120 de sistólica con 80 de diastólica, ¿sí? Mientras que el ventrículo derecho, la presión de salida del ventrículo derecho es de 12 a 15 de sistólica y de 3 a 5 milímetros de mercurio de diastólica, ¿sí? Entonces, mientras que aquí tengo 120 con 80, de este lado tengo 15 con 5. Por eso, la hipertensión pulmonar se considera cuando es arriba de 20 milímetros de mercurio, porque este maneja solamente volúmenes o maneja mejor volúmenes, mientras que el ventrículo izquierdo maneja mejor presiones. Entonces, esto es lo que explica el por qué nosotros tenemos a nuestros pacientes con infarto, ¿sí? Llegamos a tener alteraciones en lo que viene siendo diferentes o manifestaciones quizá un poco distintas, porque por ejemplo en el ventrículo derecho, que es solamente el 5% de los choques cardiogénicos, la falla del ventrículo derecho disminuye el llenado del izquierdo. Y entonces la falla derecha va a causar un aumento del volumen diastólico por lo regular de 20 milímetros de mercurio, o sea, hipertensión pulmonar. Lo cual, pues al final del día, va a causar que este paciente o esta persona tenga una, bueno, esto lo vamos a ver ahorita después, va a tener una falla de ventrículo derecho. Vamos a recordar un poquito de fisiología cardíaca. Recuerdan ustedes la ley de Frank Starling, ¿verdad? Y la ley de Frank Starling realmente es una ley que podríamos decir que está hasta como medio tonta. Muy sencilla, pero en realidad nos dice tantas cosas y es tan útil que a veces algo tan sencillo como esto, pues en realidad nos explica muchísimas, muchísimas cosas. Básicamente la ley de Frank Starling dice que el corazón es una liga, tal cual, es una liga. Si ustedes toman una liga y la estiran, ¿sí? ¿Qué va a suceder si yo suelto la liga? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Va a volar. Si yo estiro esta liga muchísimo más, ¿sí? Y la suelto, va a viajar mucho más lejos porque la estiré más. O sea, mientras más estiro una liga, más será su fuerza de regreso o contracción. Y estamos hablando de los conceptos físicos como son la elasticidad y la tenacidad, donde la elasticidad es la capacidad de un cuerpo de ser deformado y poder regresar a su forma original, y la tenacidad es la fuerza que ejerce un objeto para evitar ser deformado, ¿no? Entonces, en este caso, la ley de Frank Starling dice que a mayor distensibilidad de las fibras del corazón, mayor contractilidad. Y esto va a ser súper importante para la forma en cómo vamos a tratar a los pacientes con choque cardiogénico. O sea, una ley que habla acerca de cómo funciona una liga, básicamente es el tratamiento de cómo tratar de curar o por lo menos atender a los pacientes como choque cardiogénico. Este cuadro básicamente nos explica un poquito acerca de lo que viene siendo el paciente que va a choque cardiogénico después de un infarto agudo al miocardio. Nos dice que tenemos una oclusión coronaria, ¿sí? Y que esto va a causar mecanismos compensatorios como son la taquicardia o y que a final de cuentas de todas maneras va a haber una disminución del volumen de expulsión, ¿sí? Y que si este paciente va a disminuir la distensibilidad del ventrículo izquierdo, que va a aumentar la presión en cuña de la arteria pulmonar y que disminuirá el gasto cardíaco. Esto es del lado izquierdo.
y que esto va a causar una redistribución del volumen intravascular hacia los pulmones, lo que va a condicionar un edema agudo de pulmón. Y que esto va a disminuir todavía más el gasto cardíaco, lo que va a llevar a este paciente a hipotensión y a choque cardiogénico. Si este tipo de pacientes les estuviéramos poniendo beta bloqueadores, y entonces me va a decir, oigan, pero si usted me dijo en la clase pasada que le dé beta bloqueadores a los pacientes infartados y ahora me dice que no se los dé, no, no es eso. Al paciente que tiene un infarto agudo del miocardio hay que darle beta bloqueadores, excepto, ya lo habíamos dicho, el paciente con intoxicación por cocaína o pacientes que están bradicárdicos o que tengan datos de choque, ¿no? Entonces, si el paciente está chocado, si tiene un gasto cardíaco bajito, bueno, pues no hay que darle beta bloqueadores porque si no vamos a disminuir efectivamente el gasto cardíaco, ni tampoco inhibidores de la ECA, ni tampoco nitratos. También lo comentamos, está contraindicado los nitratos en los pacientes hipotensos o que tienen infarto de ventrículo derecho, ¿no? Y hablando de infarto ventrículo derecho, pues también estos pacientes van a tener un exceso, si no tienen un exceso del volumen, van a tener un aumento del volumen telediastólico del ventrículo derecho, un aumento de la presión pulmonar, aumento nuevamente del volumen telediastólico del ventrículo derecho, una interdependencia ventricular del septum que va a irse hacia el lado izquierdo, lo que va a hacer que comprima el lado izquierdo y cause una falla cardíaca izquierda también, llevándolo a disminución de llenado del lado izquierdo y a disfunción sistólica, lo que va a cambiar la geometría o la forma del ventrículo izquierdo, que lo va a llevar tanto a edema pulmonar como a disminución del gasto cardíaco, y esto a choque cardiogénico. Suena así como muy complicado, pero en realidad no lo es tanto. En realidad, aquí nos vamos a brincar para ya no aburrirlos con esquemas, pero vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de choque cardiogénico. Y pues en realidad si las ven, prácticamente no te ayuda a hacer un diagnóstico del todo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues trae disnea. ¿Tromboembolia pulmonar te puede dar disnea? Sí. ¿Neumonía te puede dar disnea? Sí. ¿Un choque hipovolémico te puede dar disnea? Sí. ¿Un choque cardiogénico? Sí. ¿Un choque obstructivo? Sí. Entonces, en realidad la disnea no es un signo o un síntoma que nosotros podamos tomar como fiable para un paciente con choque cardiogénico. Ortopnea, pues puede tener falla cardíaca o puede tener muchísimas patologías como hasta un paciente que tenga tromboembolia pulmonar que puede tener exactamente lo mismo. Taquicardia, bueno, aplica para casi cualquier patología, hasta si estoy asustado porque no hice el examen a tiempo el día que tenía que cerrar la plataforma, entonces, pues también me da la taquicardia, ¿no? En este caso también extremidades frías son datos de hipoperfusión tisular, un choque hipovolémico me lo puede dar, paciente que tiene vasculitis me puede ocurrir, ¿no? O sea, no es como tan sencillo. A lo mejor el paciente tiene insuficiencia arterial crónica compensada y pues también va a tener las extremidades frías. Entonces, son signos y síntomas que si se pueden dar cuenta, pues son como de muy generales, muy de choque, de cualquier tipo de choque, y que pues puede tener, a lo mejor lo que te puede ayudar es que tiene un infarto diagnosticado o que piensas que tiene un infarto porque tiene dolor torácico. A lo mejor si el paciente ya llega en estado de pérdida del estado de alerta y ahí es complicado porque va a ser un estado de choque y tendremos que descubrir qué tipo de estado de choque tiene. Taquipnea, bradipnea, respiraciones agónicas. Realmente los signos y síntomas pueden ser muy vagos. Y en cuanto a los estudios que hay que tomar a estos pacientes, pues realmente son prácticamente como de, pues sí, el electrocardiograma, pues sí, la placa de tórax, sí, una gasometría, por supuesto, y pues exámenes, ¿no? Generales, que no existen los exámenes generales, sus exámenes dirigidos. ¿Por qué yo le voy a pedir una biometría hemática a un paciente de choque cardiogénico? Bueno, ¿qué tal si este paciente tiene un choque mixto, tiene una sepsis, va a tener leucocitosis, va a tener neutrofilia? ¿Qué tal si este paciente tiene a lo mejor una anemia severa y el paciente tiene un infarto tipo 2 porque tiene una anemia severa y tiene hemoglobina de 3, 4, qué sé yo? ¿Qué tal? Porque una química sanguínea, ¿qué tal si el paciente tiene un síndrome urémico? ¿Qué tal si el paciente tiene un estado hiperosmolar? ¿Qué tal si el paciente tiene una cetoacidosis? Los tiempos de coagulación son importantes porque tenemos que ver este paciente si a lo mejor ya está tomando anticoagulantes orales, ya tiene una valvulopatía previa y o si este paciente tiene coagulopatía por consumo, ¿sí? Son parte esencial de lo que tenemos que buscar, las enzimas cardíacas en búsqueda de enzima del infarto agudo del miocardio, el electrocardiograma de la misma manera nos puede ayudar, la búsqueda de infarto agudo del miocardio, nos puede ayudar en la búsqueda de tromboembolia pulmonar por el patrón de McGivney-White,
podemos buscar datos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. O sea, son muchas situaciones que nos puede ayudar el electrocardiograma, así como una radiografía de tórax. En una radiografía de tórax podemos buscar datos de disección aórtica, ¿no? Entonces, datos de taponamiento cardíaco por la imagen de doble lumen, y la placa y los gases arteriales, pues para ver precisamente el equilibrio ácido básico, pero también para ver la presión arterial de oxígeno, para ver cómo está el bicarbonato, para ver cómo está el lactato. Sí, tenemos que tomarlos, sí, son importantes, pero no necesariamente nos van a hacer el diagnóstico. Y bueno, pues obviamente el tratamiento de estos pacientes, como siempre y como nunca y como en todo momento, pues A, B, C, D, A, B, C, A, B, C y A, B, C. Y a lo mejor se van a cansar de mí diciéndoles A, B, C, pero pues, A, B, C. Hay que ver que la vía aérea esté permeable, ver que el paciente esté ventilando, ver que hay que tratar el colapso cardiovascular. Hay que mantener al paciente, si está hipoxémico, pues entonces aportar oxígeno, y si no, pues hay que intubar al paciente. Si el paciente hace paro cardiorrespiratorio, pues hay que darle RCP. Si el paciente está con datos de choque, pues entonces vamos a tener que darle o tratarlo con medicamentos para tratar el estado de choque. En este caso, vamos a recomendar el uso de norepinefrina. La norepinefrina, sobre la dopamina, digo, finalmente si no tienes norepinefrina y solo tienes dopamina, pues dopamina. Pero si tienes norepinefrina, pues vas a dar norepinefrina para estos pacientes. En el caso de que tengamos o logremos una tensión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, entonces podremos, y solo entonces podremos utilizar la dobutamina. La dobutamina es un inotrópico. Hay que recordar que el inotropismo está hablando acerca de la fuerza de contractilidad del corazón. Pero los inotrópicos no deben de utilizarse, como la dobutamina, no debe utilizarse en un paciente hipotenso, porque va a causar mayor hipotensión y va a llevar al paciente a quiebra ventricular. Entonces, no voy a mezclar dopamina y dobutamina o norepinefrina y dobutamina de un solo. Primero voy a poner la norepinefrina, primero voy a mejorar la presión arterial. Y una vez que mejoro la presión arterial, mejoro la contractilidad cardíaca. Esto para el ventrículo izquierdo. Levosimendan, claro que es una opción, es un poco más difícil de encontrar, es muy caro, no es tan fácil tenerlo disponible, pero si se cuenta con la disponibilidad, es un medicamento sensibilizador de los canales de calcio que es muy razonable para el paciente que tiene choque cardiogénico refractario, y obviamente la administración de volumen o las soluciones cristaloides en estos casos cuando se sospecha de infartos inferiores. ¿Por qué? Por lo que les dije, la famosa liga. O sea, ¿qué es esto? Si yo tengo un infarto ventrículo derecho, y como dijimos, el ventrículo izquierdo maneja presiones, por eso los inotrópicos y las aminas, pero el derecho maneja volúmenes. Entonces voy a echar mano de la ley de Frank Starling metiendo agua. ¿Y qué va a pasar? Voy a aumentar la distensibilidad del ventrículo. Y por lo tanto, como es una liga, voy a mejorar la contractilidad del ventrículo. Es una situación básicamente que vamos a estar utilizando en los pacientes que tengan choque cardiogénico secundario a infartos inferiores con extensión a ventrículo derecho. Evidentemente, si este paciente viene por un infarto, pues le voy a dar todo lo del infarto. No, no todo, pero sí lo que se puede utilizar. Obviamente está contraindicado IECAS, como ya lo mencioné en el cuadro, está contraindicado beta bloqueadores, por supuesto, nitratos, pues claro que también están contraindicados, pero sí le vamos a dar los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. También los inhibidores del hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, es lógico y evidente su uso. Y lo más importante, pues si está infartado, pues cateterismo cardíaco. No hay de otra, ¿eh? Aquí trombolisis no es tan recomendado. Aquí la recomendación es que si tiene choque cardiogénico, lo llevemos a cateterismo cardíaco, independientemente del tiempo que tenga infartado. Recuerden que en la clase pasada dijimos, si tiene menos de 12 horas, cateterismo o trombolisis, o vemos qué hacemos, ¿no? En este caso no. En este caso es, oye, pero tiene una semana que se infartó y ahorita nos hizo choque cardiogénico. Cateterismo. Oye, pero que ya tiene 24 horas. Cateterismo. ¿Sí? Oye, pues que tiene una hora. Cateterismo. Porque estos pacientes, la única posible solución para este caso es el cateterismo cardíaco, la liberación de la arteria que está ocluida para tratar de mejorar la perfusión coronaria.
En algunos casos, se pueden utilizar balones de contrapulsación intraaórtica o dispositivos de apoyo de asistencia ventricular o de circulación extracorpórea, como los ECMO, en unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, el que vemos aquí es el HeartMate 2. Vamos a ver, estoy todavía experimentando. Vamos a ver si podemos mostrarles este videito que está aquí. Vamos a darle completa. Y bueno. The HeartMate 2 is a small and quiet advanced blood pump designed for improved outcomes with a wide range of late-stage heart failure patients in need of reliable, long-term circulatory support. 60% smaller than currently approved implanted electric pulsatile LVADs and weighing only 400 grams, the HeartMate 2 incorporates precision engineering, a simple design, and 30 years of clinical experience. It is intended for long-term support as a bridge to transplant or for permanent implant known as destination therapy. The external system components of the HeartMate 2 include a small, flexible percutaneous cable that provides power to the pump and is designed to accommodate patient activity, the system controller, which controls pump operation, and the batteries, which may be conveniently worn in holsters and enable the patient to resume normal daily activities. Bueno, entonces, como pueden ver, básicamente estos equipos de implante de asistencia ventricular pueden ser de asistencia tanto ventricular izquierda, ventricular derecha o biventricular. Ventajas, pues que básicamente lo que hacen es bombear la sangre que tu corazón no puede hacer. Eso está chévere. Desventajas, pues, están carísimos, carísimos, carísimo ridículo, porque aquí en México se pone, pero pues en dólares, alrededor de entre 500 y 700 mil dólares poner alguno de estos equipos o estos implantes, que pues son básicamente un puenteo para en cuanto se te va a hacer un trasplante de corazón, o se ha demostrado que después de un año de la utilización de esto puede mejorar la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo. La verdad es que es muy novedosa, entre comillas, porque como pueden ver, la tecnología no está nueva, tiene ya prácticamente, qué sé yo, como 10 años, pero la verdad es que todavía sigue siendo muy costosa y no es accesible para todo el mundo. Entonces, bueno, es una de las situaciones que se tienen que ver porque pues realmente no está tan fácil. De este otro lado tenemos del lado derecho, aquí tenemos lo que viene siendo los equipos ECMO, que por sus siglas en inglés son Extracorporeal Membrane Oxygenation, o sea, oxigenación extracorpórea transmembranal, que no es otra cosa que puede ser tanto veno-venosa como veno-arterial. No se preocupen, tampoco va a venir en el examen, pero sí es como parte del conocimiento que tienen que tener, saber qué es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Para el tratamiento de estos pacientes, donde lo que se hace es sacar precisamente la sangre, pasar por un filtro y una bomba, donde pasa a oxigenación y regresa ya la sangre oxigenada. Entonces, el estado de hipoperfusión tisular pues se resuelve porque le estamos perfundiendo los tejidos ya con sangre oxigenada, ¿no? O tanto puede ser a través del mismo sistema, ¿no? Como se los muestro aquí en este caso. Y bueno, finalmente, en estos casos, el tratamiento, como les digo, tiene que ser muy multidisciplinario, porque, por ejemplo, tiene que ser los médicos de urgencias, tienen que ser los médicos cardiólogos, tiene que ser el médico hemodinamista, tiene que ser el intensivista, tiene que ser en las unidades de cuidados intensivos coronarios, y dependiendo de esto, bueno, ver qué se puede hacer, como por ejemplo en esto que yo les comentaba, está el paciente en choque cardiogénico. Si el paciente se diagnostica rápido, puede pasar al balón de contrapulsación intraórtica y de ahí llevarlo a un cateterismo cardíaco y ver si es enfermedad de un vaso o dos, de 3 vasos, y si esta es moderada o severa, o si viene siendo prácticamente el tronco de la coronaria, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se puede hacer la angioplastía, pero en algunos otros casos, pues tiene que pasar el paciente a una cirugía de revascularización miocárdica urgente, ¿no?
Entonces, bueno, es parte de lo que viene siendo el choque cardiogénico. Como les dije, esto va a ser como más rápido y va a ser más dinámico precisamente porque ya vimos lo que es el infarto y solamente tenemos que afinar detalles sobre lo que se tiene que hacer en estos casos. Entonces, bueno, básicamente, en cuanto a choque cardiogénico, saber que la mortalidad es muy alta, que no solamente es por infarto, sino por otras causas, que el actuar rápido puede condicionar en una sobrevida del paciente, que la terapia tiene que basarse si es del lado derecho o del lado izquierdo y por eso tenemos que identificar los signos y síntomas y que finalmente el paciente, si es por infarto, tiene que pasar a cateterismo inmediato y que estos pacientes requieren de manejo avanzado de la vía aérea muy frecuentemente, que van a requerir de aminaspresoras, de inotrópicos y que van a requerir de cuidados intensivos. Entonces, bueno, pues finalmente terminamos con este tema. Esta vez sí fue ya más cortito. También el próximo tema va a ser también más chirris. Yo espero que ya... La sepsis, la verdad es que sí está largo, la verdad es que sí también es un tema que requiere de mucho hablar, pero por lo menos este par de temas, pues los voy a dejar de descansar un poquito. Entonces, bueno, les recuerdo importantes algunas cosas. Uno, si tienen algún problema con la plataforma, escriban en la plataforma porque cuando me llegan mensajes por mensajería instantánea solo tengo números de teléfono, entonces no me sé sus nombres, no puedo saber quién es el que tiene el problema y no puedo ir a la plataforma a buscar o a tratar de resolverlo. Cuando ustedes están en la plataforma están sus nombres y la persona, yo lo busco con ese nombre y puedo tratar de responder o aclarar el problema. Número dos, recuerden que pues pese a que ahorita teóricamente son días festivos, pues seguimos en la cuarentena y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando. Ahorita no van a salir de vacaciones, no van a ir a ninguna parte. Entonces, al final del día, nuestra responsabilidad y nuestra única obligación es nuestra formación, así que es importante que continuemos con las clases, sobre todo para darle salida a todos los temas y para que ustedes tengan una formación lo más adecuada que se pueda. El siguiente punto es, por favor, revisen bien los tiempos de que los exámenes terminan. Muchos de sus compañeros o algunos de sus compañeros incluso los hacen antes y la gran mayoría se espera hasta el último día, o sea, cuarto para la hora para hacer el examen. Y entonces ya todo el mundo está con la situación esta de, oiga, es que no me di cuenta, ya Chuchita se la bolsearon. O sea, vamos, no creo que tengan tantas actividades ahorita teniendo 24/7 en casa. Entonces, pues es importante que le den un tiempo a su formación, sobre todo porque al final del día es lo único a lo que le tienen que dedicar ahorita o priorizar tiempo. Y finalmente, bueno, nos vemos ya en la siguiente clase. Va a ser de taponamiento cardíaco. Este va a ser un poquito diferente. Pero bueno, vamos a vernos ya en la siguiente y continuaremos con las asignaturas. Entonces, bueno, pues nos vemos en la que sigue. Hasta luego.